Fue humillada y expulsada de su asiento, pero apenas unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias imprevistas. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiaría todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo la transmisión hoy. Si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. Ladra. Naomi Ellis, una enfermera de traumatología dedicada que había pasado los últimos 10 años salvando vidas en las salas de emergencia más caóticas imaginables, subió al vuelo 728 con una confianza serena, una postura serena pero discreta, con su equipaje de mano colgado al hombro mientras revisaba su tarjeta de embarque por última vez, antes de dirigirse a su asiento asignado. Vestida con pantalones cómodos pero elegantes y un cardigan suave, no destacaba en nada, pero tenía un aire de resiliencia. Algo en su porte denotaba años de experiencia lidiando con situaciones de alta presión, donde cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Al acercarse a la sección de clase ejecutiva, Naomi saludó cortésmente a los auxiliares de vuelo que estaban cerca de la entrada antes de subir a la lujosa cabina. Los cómodos asientos y el espacio adicional para las piernas eran un cambio bienvenido respecto a los estrechos asientos de clase turista, en los que estaba tan acostumbrada en vuelos anteriores. Anhelaba un momento de relajación excepcional antes de aterrizar en Nueva York para un congreso médico, donde tenía previsto hablar sobre técnicas de respuesta a emergencias que habían salvado innumerables vidas. Para ella, este no era un vuelo más, era uno de los pocos momentos que tenía para respirar, para disfrutar del excepcional lujo de la comodidad antes de sumergirse de nuevo en el caos implacable de su profesión. Llegó a su asiento asignado el 4A, un asiento de ventanilla con la privacidad justa, y empezó a guardar su bolso en el compartimento superior, repasando mentalmente los puntos clave de su presentación. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se percató de inmediato de los ojos penetrantes que observaban cada uno de sus movimientos. «Disculpe», dijo una voz cortante, educada pero inequívocamente autoritaria, con la suficiente intensidad como para sugerir que no era una simple pregunta, sino el comienzo de una confrontación. Naomi se giró, y sus tranquilos ojos marrones se encontraron con la mirada de una azafata alta e impecablemente vestida, cuya etiqueta decía Isabel Carter. Los labios de la mujer formaban una leve sonrisa profesional, pero sus ojos delataban un destello de algo más. Duda, quizás, o ese tipo de escepticismo silencioso que Naomi había encontrado demasiadas veces en lugares donde la gente suponía que no pertenecía. «¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque?», preguntó Isabelle con voz suave pero firme, como si ya hubiera decidido que algo andaba mal antes siquiera de comprobarlo. Naomi parpadeó, sorprendida por un momento. «Por supuesto», dijo, metiendo la mano en su bolso y entregando el papelito cuidadosamente doblado. Isabelle lo tomó entre dos dedos con manicura impecable, desdoblándolo lentamente, examinando la información con la mirada antes de fruncir ligeramente el ceño y adoptar una expresión más cautelosa. «Este asiento es en clase ejecutiva», dijo al cabo de un instante, cambiando ligeramente de tono, aunque Naomi no supo por qué. «Correcto», confirmó Naomi con un gesto cortés de la cabeza, con voz serena. Se hizo una pausa entre ellas, sutil pero densa, con una tensión tácita. Isabelle le devolvió la tarjeta de embarque, pero no se movió. En cambio, se quedó allí, con la mirada fija en el atuendo de Naomi, en su ausencia de equipaje de diseño, en la ausencia de cualquier señal que indicara clase ejecutiva élite. «¿Estás segura de que este billete es tuyo?», preguntó, con la voz más baja, pero no menos firme. Naomi exhaló, apretando los dedos alrededor de la correa de su bolso. Ya lo había visto antes, la vacilación, el escrutinio, la sutil incredulidad. Siempre era la misma historia, solo que en un entorno diferente. «Estoy segura», dijo, con un tono ligero pero firme. Los labios de Isabel se apretaron en una fina línea. Su vacilación duró solo un instante antes de asentir brevemente. «Un momento, por favor», dijo, antes de girar sobre sus talones
y caminar a paso rápido hacia la parte delantera de la cabina. Naomi la vio irse, con una sensación de vacío en el estómago. Ya lo sabía. Esto no había terminado. Y tenía razón. Un minuto después, Isabel regresó, con la postura aún más erguida, su autoridad consolidada mientras hablaba en un tono que no dejaba lugar a discusión. Lo siento, señora, pero hubo un error con la asignación de su asiento. Tendré que pedirle que se cambie a la cabina principal. Las palabras le cayeron como una bofetada, no porque Naomi estuviera sorprendida lo había previsto, sino por la absoluta seguridad en la voz de Isabel, como si la decisión ya estuviera tomada antes de que Naomi siquiera subiera al avión. Naomi dejó que un breve silencio se extendiera entre ellas antes de ladear ligeramente la cabeza, con una expresión indescifrable. «Compré mi billete hace semanas», dijo, mesurada pero firme. «No hay ningún error». Isabel tensó la mandíbula, pero se mantuvo firme. «Me temo que tendré que insistir. Necesitamos acomodar a otro pasajero y la clase ejecutiva está llena. He reservado un asiento en clase turista para usted». La paciencia de Naomi se agotó. «¿Y quién ocupa exactamente mi asiento?». Hubo una breve vacilación, un destello en la mirada de Isabel antes de responder. «Un pasajero preferente», Naomi inhaló lentamente, sopesando sus opciones. No era de las que armaban un escándalo, pero tampoco iba a dejarlo pasar. Sus dedos buscaron su teléfono, con movimientos lentos y pausados, mientras escribía un mensaje y lo enviaba. 5 palabras. «Está pasando otra vez. Ocúpate». Entonces, sin decir nada más, cogió su bolso, levantándose del asiento con una gracia que no delataba la tormenta que se avecinaba bajo su expresión serena. Pasó junto a Isabel, con la barbilla en alto, una postura firme, pero en el fondo sabía que algo estaba a punto de cambiar. No solo para ella, no solo para Isabel, sino para todos los pasajeros de ese vuelo. Naomi caminó por el estrecho pasillo de la cabina de clase ejecutiva, sintiendo el peso de un juicio tácito presionándola desde todas direcciones. Algunos pasajeros levantaron la vista de sus tabletas y copas de champán, con una breve curiosidad en sus ojos antes de apartar la mirada, reacios a participar en lo que estuviera sucediendo. Otros no se molestaron en disimular su diversión, intercambiando sutiles sonrisas de suficiencia como si ya hubieran visto ese tipo de corrección. Alguien que no pertenecía y que volvía a su sitio, había visto estas expresiones antes, en salas de juntas de hospitales donde los administradores cuestionaban si ella, como enfermera, debía opinar sobre las políticas para los pacientes, en congresos médicos donde los médicos de mayor rango asumían que era una asistente en lugar de una experta en su campo. Siempre era lo mismo, hasta que se daban cuenta de quién era. Isabelle Carter, la azafata que lideraba esta humillación silenciosa, avanzaba con paso firme y preciso, con su uniforme impecable, y cada movimiento irradiaba la confianza de quien creía tener el control total. No tenía ni idea de que, con cada paso que daba, se encaminaba hacia su propia ruina. Naomi la siguió a la sección económica, donde el contraste era evidente. Filas de pasajeros apiñados, el aire notablemente más cálido, el murmullo de las conversaciones más inquieto comparado con la silenciosa sofisticación de la clase ejecutiva. Isabel se giró, señalando un asiento central entre 2 viajeros ya sentados, que apenas se percataron de la llegada de Naomi. «Este será tu asiento por el resto del vuelo», dijo Isabel con un tono cortés pero distante, como una grabación de atención al cliente sin ningún toque de calidez. Naomi no se movió. No se sentó. En cambio, se ajustó la correa de su bolso al hombro, con la mirada firme y una expresión indescifrable. «Entiendo que fue una decisión de último minuto», dijo con voz suave, tranquila y controlada. «Así que supongo que me reembolsarán la diferencia de tarifa inmediatamente». Isabelle parpadeó, algo sorprendida, pero se recuperó rápidamente. «Puedes contactar con atención al cliente después del vuelo», dijo, con una sonrisa aún más tensa. «Podrán ayudarte con eso». Naomi asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras. Luego, con mucha deliberación, sacó su teléfono. Revisó sus contactos con la facilidad que le daba la práctica, deteniéndose en un nombre simplemente etiquetado como «Sr. C». Marcó el número, se llevó el teléfono a la oreja y se apartó ligeramente de Isabelle al sonar la línea. Isabelle se removió,
con la confianza apenas a punto de estallar. La llamada se conectó. Una voz respondió de inmediato. «¿Dr. Ellis?» Los labios de Naomi se curvaron en un leve atisbo de sonrisa, aunque su voz permaneció neutral. «Necesito que hagas algo por mí», dijo con un tono ligero, casi casual. «Estoy en el vuelo 728, y parece que ha habido un malentendido con respecto a mi asiento». Hubo una breve pausa al otro lado. Entonces, la voz respondió, ahora más aguda. «¿Qué clase de malentendido?» Naomi exhaló suavemente, mirando a Isabel, quien la observaba con una impaciencia apenas disimulada. «Me sacaron de la clase ejecutiva», dijo Naomi simplemente. Sin motivo. El silencio que siguió fue breve pero denso, con una carga tácita que solo Naomi comprendió del todo. «Quédate quieta», dijo finalmente la voz, tranquila pero con un tono de acero. «Yo me encargo». Naomi colgó la llamada y guardó el teléfono en el bolso, centrando toda su atención en Isabel, quien la observaba con una mezcla de confusión y ligera irritación. «Puedes tomar asiento ahora», dijo Isabel, cruzándose de brazos, intentando recuperar su dominio. Naomi sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Creo que esperaré», dijo simplemente. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Isabel, pero la disimuló rápidamente con un gesto forzado y profesional. «Como desee», dijo, girándose bruscamente y regresando a la cabina de clase ejecutiva. Naomi permaneció de pie en el pasillo, con la postura relajada y el corazón latiendo con firmeza. No necesitaba armar un escándalo. No necesitaba discutir. Ya había puesto todo en marcha, y en los próximos 5 minutos, Isabel se arrepentiría de haberla obligado a abandonar ese asiento. Naomi permaneció de pie en el estrecho pasillo de la cabina económica, con la postura serena, la expresión indescifrable, los dedos tamborileando distraídamente contra la correa de cuero de su bolso. A su alrededor, los pasajeros la miraban furtivamente, algunos intentando comprender por qué una mujer vestida tan pulcramente como ella había sido obligada a salir de la clase ejecutiva, mientras que otros, indiferentes o desinteresados, simplemente volvían a sus libros y al entretenimiento a bordo. El zumbido de los motores del avión llenaba el silencio mientras Naomi esperaba. No tenía motivos para impacientarse. Ya sabía cómo se desarrollaría esto. Mientras tanto, de vuelta en la cabina de clase ejecutiva, Isabel Carter caminaba con renovada autoridad, satisfecha de haber manejado la situación sin conflictos innecesarios. En su mente, simplemente había hecho lo que debía hacer, mantener el prestigio de la sección premium, asegurándose de que los asientos estuvieran ocupados por los pasajeros adecuados. Al acercarse a la cocina, otra azafata, una mujer más joven llamada Claire, la interceptó con pasos vacilantes. «Isabel», dijo Claire con cautela, mirando hacia la sección económica donde habían enviado a Naomi. «¿Estás segura de lo que hiciste? Es decir, su billete era para clase ejecutiva, ¿no?» Isabelle apenas aminoró el paso, apretando la mandíbula ante la pregunta. «Hubo una confusión de asientos», dijo con frialdad, desestimando la preocupación de Claire con un gesto de la mano. «No se suponía que estuviera allí». Claire frunció el ceño pero no dijo nada más, aunque un atisbo de duda persistía en su expresión mientras se dirigía al carrito de bebidas. Isabelle, sin embargo, no tuvo tiempo de darle vueltas, porque justo entonces sonó el teléfono de la cocina, una línea directa desde la cabina. El azafato de mayor rango, un hombre llamado Daniel, contestó el teléfono. Su rostro pasó de una profesionalidad neutral a algo más cercano a la preocupación mientras escuchaba. Su mirada se posó en Isabel antes de asentir y responder en voz baja. «Entendido, señor. Me encargaré de ello inmediatamente». Colgó el teléfono y se giró, fijando su mirada en Isabel. Sacó a un pasajero de la clase ejecutiva. Su voz era tranquila, pero con un tono inconfundible. Isabelle se tensó un poco, pero no vaciló. «Sí, hubo un problema con los asientos. Tiene que volver a colocarla. Ahora mismo». Las palabras la golpearon como una ráfaga inesperada de turbulencia, haciéndole entrecortar la respiración. «Disculpe». Daniel se acercó, bajando la voz, pero la autoridad en su tono era inconfundible. «La oficina del dueño de la aerolínea acaba de llamar a la cabina. Quieren saber por qué sacaron a la Dra. Naomi Ellis de la clase ejecutiva».
A Isabel se le encogió el estómago. ¿Naomi Ellis? Repitió, y el nombre de repente le sonó mucho más pesado que hacía unos momentos. Los labios de Daniel se apretaron en una fina línea. ¿Ni siquiera lo comprobaste? Exhaló bruscamente, frotándose la cara con una mano antes de mirar a Isabel fijamente. Simplemente lo supusiste. Isabel tragó saliva con dificultad, con la mente acelerada, y la confianza desmoronándose. Arréglalo, la interrumpió Daniel, ahora mismo. Sin decir una palabra más, se giró y se dirigió a la cabina, dejando a Isabel de pie en la cocina, sintiendo el peso de su error con cada segundo que pasaba. Naomi, que seguía esperando pacientemente en clase turista, miró su reloj. En cualquier momento. Y tal como lo predijo, un par de pasos apresurados se acercaron, deteniéndose justo a su lado. Isabel, con el rostro ahora sereno, pero sus ojos delatando su incomodidad, forzó una sonrisa forzada. Ellis, ha habido un malentendido. Si me sigue, la regresaremos a su asiento original. Naomi ladeó ligeramente la cabeza, observando a Isabel con discreta diversión. ¿Un malentendido? Repitió con voz suave como la seda. Qué interesante. Algunos pasajeros cercanos la observaban fijamente, susurrando entre sí, percibiendo el repentino cambio de poder. Isabelle dudó solo un segundo, antes de asentir rígidamente. Sí, señora. Por favor, permítame acompañarla de vuelta. Naomi sostuvo su mirada un instante más antes de finalmente ofrecerle una sonrisa cortés y profesional, la clase de sonrisa que había dominado tanto en salas de juntas como en hospitales. Por supuesto, dijo simplemente, ajustándose el bolso y avanzando con la misma tranquila confianza con la que había subido al avión, y mientras seguía a Isabel por el estrecho pasillo, de vuelta a la cabina de clase ejecutiva, supo que esto era solo el principio, porque en menos de 5 minutos, el día de Isabel estaba a punto de empeorar, mucho peor. Naomi caminó despacio, con paso decidido, mientras Isabel la guiaba de vuelta por el estrecho pasillo, hacia la cabina de clase ejecutiva, con una postura serena y movimientos pausados. Sentía el peso de las miradas curiosas que la acosaban desde todas partes. Los pasajeros de clase económica giraban la cabeza a su paso, susurrándose, mientras que los de clase ejecutiva se removían en sus cómodos asientos, fingiendo estar absortos en sus tabletas y periódicos, pero lanzando miradas furtivas. Isabel, visiblemente tensa, mantenía la mirada al frente. Su postura rígida delataba su incomodidad. Atrás quedaron el paso seguro, la silenciosa petulancia que la había impregnado a cada paso. Ahora sus movimientos eran bruscos, mecánicos, con las manos apretadas con fuerza frente a ella, como si pudiera controlar físicamente la situación que se desmoronaba. Al cruzar la cortina que separaba las cabinas, Naomi contempló lo que tenía delante. Los mismos pasajeros de clase ejecutiva que la habían visto partir hacía apenas unos minutos, ahora la observaban regresar con una mezcla de curiosidad y silenciosa comprensión. Vio a un hombre con un impecable traje azul marino bajar su taza de café, arqueando ligeramente las cejas. Una mujer con pendientes de perla apartó la mirada rápidamente, removiéndose incómoda en su asiento. Y luego estaban los demás. Los que antes habían sonreído con suficiencia, ahora fingiendo no haber visto nada. Naomi dejó que el momento se alargara, que el peso del cambio se asentara, y entonces se volvió hacia Isabel. «¿Supongo que mi asiento aún está disponible?», preguntó con un tono suave y sereno. Isabel le forzó una sonrisa forzada. «Sí, por supuesto, Ellis, por aquí». Ellis, ahí estaba. El reconocimiento, la silenciosa admisión de que Isabel había cometido un error, no solo al quitar a Naomi de su legítimo asiento, sino al asumir, sin cuestionarlo, que no pertenecía allí desde el principio. Naomi se acomodó en su asiento, ajustando el reposabrazos con la lenta precisión de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Se alisó la rebeca con una mano, exhaló suavemente y cogió la tableta que había dejado a un lado, como si nada hubiera pasado. Pero no había terminado. Todavía no. Una azafata apareció a su lado, no Isabel, sino Claire, la mujer más joven y nerviosa de antes,
ahora con un vaso de agua en la mano y una expresión de disculpa. Ellis, dijo en voz baja, ofreciéndole la bebida. ¿Le ofrezco algo más? Naomi la miró, notando la genuina preocupación en sus ojos, antes de negar levemente con la cabeza. No, gracias, dijo, tomando el vaso. Tengo todo lo que necesito por ahora. Claire dudó una fracción de segundo antes de asentir y retirarse, aunque a Naomi no se le escapó la mirada fugaz que le dirigió Isabel, que seguía de pie cerca de la cocina, con los dedos apretándose y desprendiéndose a los costados. Naomi bebió un sorbo de agua, saboreando su frescura, antes de dejar el vaso con un suave tintineo. Entonces, justo cuando Isabel empezaba a darse la vuelta, Naomi habló. Antes de irse, dijo, con la voz apenas lo suficientemente alta para que los pasajeros cercanos la oyeran. Isabelle se quedó paralizada. Naomi ladeó ligeramente la cabeza. Quisiera aclarar algo, dijo con suavidad. ¿Cuándo exactamente se invalidó mi billete? Los labios de Isabel se separaron ligeramente, pero no pronunció palabra. Porque si no recuerdo mal, continuó Naomi con voz tranquila, casi como en una conversación, compré este asiento hace semanas. Facturé sin problemas, y sin embargo me sacaron, sin motivo, hasta que alguien intervino. Así que me pregunto, ¿cuándo exactamente mi presencia se convirtió en un problema? Un silencio denso invadió la cabina. El zumbido de los motores del avión era el único sonido. Isabelle tragó saliva, con la garganta agitada. Ellis. Yo. No hace falta que explique, interrumpió Naomi con una sonrisa educada pero cortante. Ya lo sé. Isabelle se estremeció. Naomi se recostó en su asiento, cruzando las piernas, irradiando un control natural que hizo que la otra mujer se encogiera ligeramente. Y ya que estamos aclarando las cosas, añadió Naomi, tomando su tableta con un tono aún ligero, supongo que la aerolínea se pondrá en contacto conmigo personalmente para abordar este asunto. Al oír esto, Isabel palideció, porque lo sabía. Sabía que cualquier daño causado no se podía arreglar con una disculpa discreta o un reembolso rápido, porque lo que no se había dado cuenta, lo que ninguna de ellas se había dado cuenta, era que Naomi no era una simple pasajera de clase ejecutiva. No era una simple enfermera asistiendo a una conferencia. No era alguien a quien habían sacado injustamente de un asiento. La aerolínea era la dueña de la aerolínea. Y en menos de 5 minutos, todos los pasajeros del vuelo estaban a punto de descubrir quién era exactamente. El aire dentro de la cabina de clase ejecutiva era denso, cargado de una tensión que no se podía ignorar, la que hacía que incluso los pasajeros más desconectados se sentaran un poco más erguidos, escucharan con más atención y fingieran no estar viendo cuando realmente lo estaban. Naomi lo sentía, como cada susurro, cada mirada furtiva, cada murmullo silencioso ondulaba por el espacio como una tormenta que se formaba lentamente. Le había dado a Isabel la oportunidad de responder, pero la azafata permaneció paralizada, con los labios apretados y la mirada fija en la cocina, como si buscara una salida. No la había, y entonces, el intercomunicador cobró vida. Damas y caballeros, les habla su capitán. La voz suave y autoritaria interrumpió el murmullo de la conversación, exigiendo atención con el peso de la experiencia, de la autoridad. Naomi no se movió, ni siquiera levantó la vista de su tableta mientras navegaba distraídamente, sabiendo exactamente lo que venía. He tenido conocimiento de que hubo una situación con uno de nuestros pasajeros, continuó el capitán, con voz serena y neutral, pero con un trasfondo de algo más. Algo firme, algo definitivo. El silencio en la cabina se hizo más profundo. Quiero disculparme personalmente con Naomi Ellis, por cualquier inconveniente que haya experimentado en este vuelo. En cuanto las palabras salieron de su boca, el cambio fue inmediato. Cabezas giradas, ojos abiertos de par en par. Un hombre que se ajustaba la corbata se detuvo a mitad de camino. Una mujer que sostenía una copa de champán casi la dejó caer con demasiada fuerza. Incluso Isabel se estremeció, apretando los dedos a los costados como preparándose para el impacto. Porque ahora, no era solo una injusticia silenciosa, no era solo un momento de humillación sutil y educada que podía ignorarse. Ahora, todos lo sabían. Naomi seguía inmóvil,
simplemente dejando que el peso de la revelación se apoderara de los pasajeros a su alrededor, observando con discreta diversión cómo la comprensión se reflejaba en sus expresiones, algunos avergonzados, otros intrigados, otros recordando de repente cómo la habían mirado antes. Quiero asegurarles a todos los pasajeros que nos tomamos situaciones como esta muy en serio, continuó el capitán con voz tranquila pero firme. Y abordaré el asunto con nuestra tripulación de inmediato. Una lenta exhalación escapó de los labios de Isabel, aunque no era alivio, sino resignación. Naomi ladeó la cabeza ligeramente. Todavía no, porque justo entonces, su teléfono vibró contra el reposabrazos. El suave zumbido apenas se oía bajo el zumbido constante de los motores del avión. Lo cogió, moviendo los dedos con la calma y la tranquilidad de quien tiene el control total. Un nuevo mensaje. Señor C. ¿Quiere que me encargue personalmente? Los labios de Naomi se curvaron ligeramente antes de que sus dedos bailaran sobre la pantalla. Naomi. Todavía no. A ver cuánto tarda en darse cuenta. Bloqueó el teléfono. Lo dejó. Y finalmente, volvió la mirada hacia Isabelle. La azafata ya la estaba mirando, con el rostro sereno, pero sus ojos lo delataban todo. Naomi sonrió. Parece tensa. Un leve destello de algo, quizás miedo, cruzó el rostro de Isabel antes de que lo calmara rápidamente. Ellis, dijo con voz cuidadosamente controlada. Permítame presentarle personalmente mis disculpas por... No hace falta, interrumpió Naomi con suavidad, levantando una mano como si restara importancia a una pequeña inconveniencia. Pasa todo el tiempo. Y eso era lo peor. La forma en que lo decía, cómo lo hacía sonar tan normal, tan rutinario, como si no fuera la primera vez que alguien decidía, en un instante que no pertenecía allí. Isabel tragó saliva. Tengo una pregunta. Sin embargo, continuó Naomi, golpeando con un dedo el reposabrazos, con un tono aún ligero, aún familiar. ¿Sabes quién es el dueño de esta aerolínea? Silencio. El rostro de Isabel le palideció. La comprensión la golpeó como una gota de turbulencia. Rápida, repentina, inevitable. Separó los labios ligeramente, pero no le salieron las palabras. Naomi volvió a sonreír, lenta y deliberadamente. Porque sí, la reacción fue inmediata. Una inhalación profunda de un pasajero 2 filas más allá. El suave tintineo de un tenedor al dejarlo en un plato. El inconfundible destello de pánico en los ojos repentinamente abiertos de Isabel. Naomi se recostó en su asiento, cruzando las piernas, con aspecto de total tranquilidad. ¿Quieres que te presente?, preguntó, ladeando la cabeza. A Isabel se le hizo un nudo en la garganta al tragar saliva con dificultad, con la compostura quebrada. Yo. Y entonces, antes de que pudiera siquiera intentar responder, el teléfono de Naomi volvió a vibrar. Miró la pantalla. Otro mensaje. Señor C. Ya te divertiste. Es hora de que sepa exactamente con quién está tratando. Naomi exhaló lentamente, dejando el teléfono a un lado. Se volvió hacia Isabel, con la voz tranquila, firme y más cortante que nunca. Creo que es hora de que conozcas a mi socia. Y así la situación cambió. De nuevo, por un instante, Isabel no se movió, ni parpadeó, ni siquiera respiró. El zumbido de los motores del avión parecía más fuerte. El peso de las palabras de Naomi se hundía como piedras en medio de un lago en calma, creando una onda tras otra en la cabina de clase ejecutiva. Naomi observó, tranquila y serena, cómo el pánico comenzaba a florecer en los ojos de Isabelle. La comprensión se acentuaba en su expresión con cada segundo que pasaba. La otrora segura azafata, que había caminado por el pasillo con la seguridad de quien se creía intocable, ahora se quedaba paralizada. Su profesionalismo, cuidadosamente pulido, se desmoronaba como un castillo de arena, bajo una marea implacable. Y entonces, la primera grieta visible en su fachada. Sus dedos se crisparon ligeramente, su garganta se agitó mientras tragaba con dificultad. ¿Su socia?, logró decir Isabel finalmente, con la voz más suave, insegura, de una forma que antes había estado completamente ausente. Naomi asintió, lenta y pausadamente, mientras volvía a coger su teléfono,
moviendo los dedos con la gracia pausada de quien no tiene prisa, porque no la necesitaba. Revisó sus mensajes, marcó un contacto y se llevó el teléfono al oído, esperando. La tensión en la cabina era insoportable. Los pasajeros ya ni siquiera fingían ocuparse de sus propios asuntos. Algunos se removían en sus asientos, ladeando ligeramente el cuerpo para oír mejor, mientras que otros abandonaban por completo la sutileza, observando a Naomi con una mezcla de curiosidad y comprensión. El timbre al otro lado de la línea fue breve. Entonces, una voz respondió. Dr. Ellis. Saludó la voz con suavidad, profundidad y autoridad, con la fuerza que llamaba la atención en las salas de juntas, e inspiraba a los inversores a enderezarse en sus asientos. Naomi sonrió con voz ligera. Señor Carrington, dijo, ladeando ligeramente la cabeza. Creo que hay alguien aquí que necesita que le recuerden quiénes somos. Silencio. Y entonces, una risa silenciosa al otro lado de la línea. Ponme en altavoz, dijo el señor Carrington, con un tono informal, pero con una inconfundible agudeza bajo la superficie. Charlemos un rato. Naomi obedeció, bajando ligeramente el teléfono, presionando el botón del altavoz con el pulgar con esa firmeza silenciosa que hizo que Isabel se tensara aún más. La voz que llenó la cabina de clase ejecutiva era suave, llena de autoridad, la clase de voz que pertenecía a alguien que nunca en su vida había dudado de si encajaba o no. Buenas noches, damas y caballeros, comenzó el señor Carrington con un tono cortés, comedido pero firme. Me llamo Jonathan Carrington, y para quienes no me conocen, soy el copropietario de esta aerolínea. Un silencio atónito invadió la cabina. Naomi no reaccionó, simplemente observó cómo el rostro de Isabel palidecía por completo. Su postura, antes segura, se desvanecía bajo el peso de la revelación. El señor Carrington continuó, indiferente al silencio, como si hubiera dado discursos como este cientos de veces. He tenido conocimiento de que ladrá. Naomi Ellis, mi socia, copropietaria de esta aerolínea y la mujer que ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de esta empresa, fue destituida de su legítimo asiento sin motivo. Y me gustaría mucho saber por qué. Naomi volvió la mirada hacia Isabel, esperando. La azafata abrió la boca. La volvió a cerrar. Miró a su alrededor como buscando refuerzos, pero no lo sabía. Los demás auxiliares de vuelo permanecían rígidos cerca de la cocina, con expresiones que iban del horror a una cautelosa indiferencia, e incluso el auxiliar de vuelo de mayor rango, Daniel, había retrocedido discretamente, prefiriendo sabiamente no estorbar. Isabelle tenía la boca seca. ¿Yo, era la Sra. Carter?, preguntó la voz del señor Carrington, áspera pero aguda. Isabelle se estremeció y asintió rápidamente antes de darse cuenta de que el hombre no podía verla. Sí, señor. Una breve pausa. Luego, está despedido. Las palabras impactaron con la fuerza de una explosión, enviando ondas de choque visibles por la cabina. Los pasajeros se quedaron sin aliento. Alguien dejó caer una cuchara. Un hombre de negocios 2 filas más adelante respiró hondo con una fuerza casi cómica. Isabelle se encogió como si las palabras la hubieran golpeado. Señor, por favor, no habrá debate, interrumpió el señor Carrington, con voz tranquila pero con una autoridad que destrozaba cualquier margen de negociación. No tolero la discriminación en mi aerolínea, y, lo que es más importante, no tolero que nadie maltrate a mi socia. Los labios de Isabel temblaban. Sus manos agarraban el dobladillo de su uniforme con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su voz se quebró. Apenas un susurro. No sabía quién era. Naomi dejó escapar un suspiro suave, casi divertido, por la nariz. Y eso, dijo con suavidad, con un tono de voz cargado de firmeza, es precisamente el problema. El silencio se prolongó, denso y sofocante. Isabelle se quedó allí, paralizada, completamente destrozada. Y Naomi simplemente cogió su tableta, la abrió y volvió a concentrarse en sus notas, como si todo el calvario no hubiera sido más que una pequeña molestia. Tenía cosas más importantes en las que centrarse. Después de todo, el vuelo aún no había terminado. ¿Y las verdaderas consecuencias?
Apenas empezaban. El silencio que siguió a las palabras del señor Carrington fue absoluto, extendiéndose por toda la cabina de clase ejecutiva como una niebla sofocante. La otrora petulante y confiada Isabel se quedó paralizada, con el cuerpo rígido, las manos apretadas en puños temblorosos a los costados, como si pudiera contenerse. Naomi no necesitaba mirarla para saber que se estaba desmoronando. Podía sentirlo. El silencioso desplome de la arrogancia, la lenta comprensión de lo mucho que había calculado mal. Y entonces, como si fuera el último clavo en el ataúd, el intercomunicador volvió a sonar. «Damas y caballeros, les habla su capitán». Se oyó la voz, firme y profesional, pero ahora con un matiz más agudo, un tono de firmeza que acentuó aún más la tensión en la cabina. «Haremos una escala no programada en breve, y les pedimos a todos los pasajeros que permanezcan sentados mientras atendemos un asunto interno de personal». Un murmullo se extendió por la cabina. La confusión se mezclaba con una curiosidad apenas contenida. Naomi sonrió para sí misma, tomando un sorbo lento de agua. La respiración de Isabel se entrecortó audiblemente. ¿Una escala no programada?», repitió débilmente. Su voz ya no tenía ese tono suave y refinado de atención al cliente. Ahora era áspera, insegura. Naomi finalmente volvió la mirada hacia ella, dejando su vaso con deliberado cuidado. «¿Pensaba que le permitirían terminar el vuelo?», preguntó con un tono ligero, casi coloquial. «Esto no funciona así, Sra. Carter». Los labios de Isabel se separaron, pero no salió ninguna palabra. Al otro lado del pasillo, un hombre con traje a medida uno que apenas había dirigido una mirada a Naomi cuando la sacaron observaba ahora con las cejas arqueadas y una expresión indescifrable. Una mujer con pendientes de perlas permanecía completamente inmóvil, como si temiera que incluso respirar demasiado fuerte llamara la atención. Y entonces, como si el universo hubiera conspirado para que la caída de Isabelle fuera lo más rápida y pública posible, Daniel, el azafato de mayor rango, dio un paso al frente. «Señora Carter», dijo con voz cortante, profesional, pero innegablemente firme, «debe abandonar sus funciones inmediatamente. Un representante de la compañía la recibirá al aterrizar». Las palabras fueron frías, absolutas, una sentencia inapelable. A Isabel casi se le doblaron las rodillas. Yo no quise decir. Empezó, con la voz quebrada, las manos ligeramente temblorosas mientras miraba de Daniel a Naomi, con la desesperación invadiendo su rostro. «Por favor, esta es mi carrera». Naomi la observó, asimilando el desmoronamiento, la completa desintegración del poder que Isabel había ejercido hacía apenas unos minutos. «Estoy segura de que encontrará a otra», dijo Naomi simplemente, ajustándose el puño de la Rebeca. «Pero no aquí». El peso de esas palabras asestó el golpe final, e Isabel dejó escapar un suspiro superficial y tembloroso, desplomándose por completo. Los pasajeros observaban con atención, algunos conmocionados, otros con silenciosa satisfacción, y otros con la emoción apenas contenida de presenciar algo que contarían durante años. El avión zumbaba con firmeza a 35 pies, y por primera vez desde que subió a bordo, Naomi se sintió completamente tranquila, porque Isabel Carter había cometido un error. Y Naomi Ellis nunca dejaba que los errores quedaran sin corregir.